Kakuzu es sin lugar a dudas uno de los antagonistas más enigmáticos de todo el Narutoverse, ya que tenemos por un lado a un sujeto que renunció a su humanidad, pero que también ama el dinero de manera desmedida, y que a pesar de ser alguien analítico y calculador, tiende a ser extremadamente violento. Algo que, sumado a sus casi 100 años de vida, da para pensar que es el cóctel perfecto de un personaje extremadamente interesante, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que lastimosamente no fue tan así, y es que el Don Cangrejo de Naruto, lamentablemente, terminó siendo mucho ruido y pocas nueces para la gran premisa que tenía. Es por eso que en este video, mis queridos fanimaniacos, les hablaré precisamente de este tema en particular. Cabe aclarar que todo el análisis del presente video está basado en meramente mi opinión, tomando como referencia tanto al anime como manga. Así que sin más dilación, que empiece la función. Algo por lo cual Kakuzu se ha destacado en sus apariciones en la obra es sin lugar a dudas por su habilidad de usar ninjutsu de alto nivel con las 5 naturalezas elementales, cortesía a su jutsu prohibido del Yongu, el cual también convirtió todo su cuerpo en una especie de muñeco de trapo. Sin embargo, siempre me pregunté por qué cada corazón de Kakuzu solo tenía un jutsu especial, ya que para mí Kakuzu era una mejor versión del viejo Hiruzen en este sentido, puesto que a pesar de ser un anciano, Kakuzu no parecía quejarse de que su edad le pasó factura, y tenía un estilo de lucha basado en el estallido elemental al igual que el tercer Hokage. Pero el hecho de que solo pueda usar un jutsu por cada corazón es un tanto decepcionante, y ni hablar de que su corazón de agua no pudo explorarse, ya que rápidamente lo perdió en la batalla donde lo vemos completamente en acción. En ese sentido, creo que sus habilidades elementales pudieron haberse explotado más, puesto que incluso Hiruzen para los estándares de Naruto chiquito, si bien sus ataques elementales no tenían el volumen de los de Kakuzu, sí demostró usar más de un solo jutsu con un elemento en particular, algo que Kakuzu quedó debiendo. Y ni hablar de su personalidad. En palabras de Shikamaru, Kakuzu era del tipo analítico y calculador, lo cual nos dice que posiblemente sería un personaje que pensaría cada movimiento que haría ante cualquier situación, y tiene sentido, tomando en cuenta que es un veterano de 1000 batallas. Sin embargo, en su pelea contra Naruto no demostró ser así, es más, parecía ser alguien que en lugar de estar acostumbrado a todo tipo de combates y aún a sabiendas que su rival puede ser engañoso por su ataque de clones de sombra, fue muy directo al ataque y terminó pagando ese error perdiendo la pelea. Algo que en mi opinión es realmente triste, considerando la promoción de Kakuzu como un tipo calculador y analítico, además de estar curtido en 1000 batallas. Pero se puede argumentar que quizás esa derrota tuvo que ver con su temperamento. El mismo Kakuzu comentó que cuando se enoja, pierde el control y suele desvivir a cualquiera que se cruce en su camino, sea aliado o no, lo cual aparentemente causó que desviviera a algunos compañeros suyos en Akatsuki, y tuvieran que asignarle a Hidan para que cada que tuviera una rabieta no terminara con la vida de su compañero. Algo que ciertamente funcionó, pero que no niega que en algunas ocasiones Kakuzu solía perderse en atracones de ira, y así, sea un veterano de 1000 batallas, entraba en un estado que aparentemente nublaba por completo su juicio. Y así, tuviera que reponer sus corazones o capturar a un Jinchuriki, prefería acabar con todo a su paso. Aún así, el hecho de que casi no haya mostrado su faceta de estratega en batalla da para pensar, ¿verdad? Algo que también me hubiese gustado que se explorara más de Kakuzu, sin lugar a dudas, es su relación con el dinero. Sabemos que Kakuzu es una especie de zombie biónico que hace mucho dejó de lado su humanidad, lo cual me pone a pensar, ¿para qué Kakuzu quería el dinero? O sea, poder tenía, y podía obtener cosas como la indumentaria o provisiones básicas sin la necesidad de tener dinero, como vemos en casos como Orochimaru, Obito o incluso Madara Uchiha. La mayoría obtenía lo que quería a través de la supresión o intimidación, y Kakuzu, que básicamente era una especie de muñeco de trapo, que dicho sea de paso, ya era un criminal buscado, podía tomar todo por la fuerza de ser necesario. Aunque en mi opinión, posiblemente Kakuzu era una especie de Don Cangrejo que amaba el hecho de tener dinero más que saber en qué gastarlo. Pero bueno, hubiese sido algo realmente interesante si se explotaba más el tema del amor desmedido de Kakuzu por los billetes verdes.
sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría de los villanos de Naruto, con excepciones de algunos como Gato o incluso Zabuza, tenían sus metas alejadas del dinero. Incluso el propio Akatsuki en un principio quería reunir dinero, pero la idea al final no terminó explorándose mucho que digamos. Supongo que el dinero que reunieron se lo gastaron en las manicuras, los uniformes y el viático que los miembros de Akatsuki necesitaban para realizar sus largos viajes, siendo indispensable para miembros de Akatsuki más humanos que aún requerían comer o descansar. La ambición de Kakuzu por el dinero era algo que realmente me hubiese gustado ver desarrollarse, para ver otra faceta en los villanos de Naruto en la etapa Shippuden, y más aún en Kakuzu, que literalmente parecía que era lo único que amaba en el mundo. Pero sin lugar a dudas, algo que siento que nos quedaron debiendo de Kakuzu y que me hubiese gustado ver, al menos en el manga, es sin duda alguna su pasado. O sea, el origen de aquello que lo transformó en ese zombie biónico calculador y con un temperamento de locos, con el cual desvivía a cualquiera que lo irritaba. Y es que como tal, sabemos que muchos villanos suelen contar su pasado a través de flashback o algo así. Incluso a veces se mencionan ligeras cosas para dar contexto de su actuar, con dichos de otros personajes o cosas de ese estilo. Sin embargo, en el caso de Kakuzu, nada de nada. La única manera de acceder al pasado de Kakuzu es por medios externos como los Databook. Algo que en mi opinión es decepcionante, considerando que la historia tenía mucho potencial para enriquecer aún más al personaje, ya que como sabemos, Kakuzu era un ninja de élite de la aldea de la cascada y se le ordenó desvivir a Hashirama, una tarea casi imposible considerando que ni Madara con Kurama pudo. Obviamente, Kakuzu menos podría, y su pueblo, en vez de entenderlo o disculparse por enviarlo a una misión imposible, deciden castigarlo y aprisionarlo. Algo que causa en él un resentimiento tremendo, y que a su vez lo orilla a robar el jutsu secreto del Yongu de la aldea y desvivir a los líderes de la misma, siendo esto una especie de catalizador para no confiar en nada más que el dinero, y convertirse en una especie de Don Cangrejo que reunía todo el dinero que quería en sus trabajos como mercenario o cazarrecompensas. Si al menos se hubiesen mencionado algunas cosas con respecto a aquello en la obra, el personaje ciertamente hubiese tenido un mejor desarrollo al que terminó teniendo. Y ya que el tema de su pasado está sobre la mesa, les hablaré de lo que en mi opinión es el potencial más grande que se desperdició de Kakuzu como personaje. Y eso, sin duda alguna, es el de contar historias sin resolver. Ese tema nos lleva a su edad, y es que como tal, sabemos que Kakuzu logró vivir 91 años, en los cuales estuvo hasta sus últimos días trabajando como mercenario, por lo cual este personaje pudo potencialmente ser de esos ancianos que lo saben todo. Y es que como sabemos, los personajes con avanzada edad a lo largo de Naruto por lo general tienen un vasto conocimiento del mundo shinobi, tales como Chiyo, Noki, Hiruzen o el propio Danzo, al cual Kishimoto lo convirtió en una especie de personaje que era casi el origen de todos los males. Ahora, algo que comparten todos estos ancianos es que debido a sus edades, todos ellos o estaban retirados o contaban con personas para que hagan las cosas por ellos. Sin embargo, Kakuzu era un anciano de 91 años que estaba completamente activo en su faceta de mercenario. Uno podría imaginar que él conocía el mundo shinobi de pies a cabezas, por viajar mucho y luchar con tipos fuertes a los cuales o les robaba el corazón o simplemente los desvivía por trabajo. Y como sabemos, existen un sinnúmero de cosas que en todo el Narutoverse aún permanecen como un enigma. Kakuzu pudo ser el medio perfecto para responder a algunas de esas cosas, y así sea, con un par de frases de referencia, siento que hubiese sido más que suficiente. Sin embargo, esto para nuestra mala suerte nunca pasó, ya que lo más relevante que Kakuzu reveló cuando tuvo tiempo en pantalla es que se enfrentó con el primer Hokage, dejándolo muy ambiguo, aunque luego nos enteramos que fue humillado en dicha pelea y posiblemente Hashirama se compadeció de él y lo dejó retirarse. Otro dato que nos regala de algo relevante es cuando fue revivido como Edo Tensei y menciona que cuando alguien hiere de gravedad a Kinkaku, Kinkaku estalla en ira y usa el manto Biju versión 2, lo cual si bien es interesante, sigue siendo un dato bastante ambiguo,
ya que nos deja la interpretación de si él lo desvivió o simplemente vio cuando eso pasaba. Lo triste es que para mencionar datos que ya se nos explicaron en la obra, sí se usó a Kakuzu, como cuando nos reveló que Dan, quien posiblemente llevaba en el otro mundo más de 20 años, era el novio de Tsunade. Realmente me hubiese gustado que se usara a Kakuzu para explicar ciertas cosas que aún no se sabía, por ejemplo, cómo murieron los hermanos Oro y Plata, Tobirama o incluso Hashirama, amén de una explicación de cómo era su aldea natal, de la cual canónicamente no sabemos nada. Y sí, lo sé, otros personajes como Orochimaru, Madara o incluso el Zetsu Negro también cumplían la función de el que lo sabe todo. Pero Kakuzu, con una vida tan larga, perfectamente pudo cumplir ese rol. Si no, ¿qué sentido tendría hacerlo tan viejo? Ya que su pelea con Hashirama es irrelevante para su desarrollo, debido a que no necesariamente tenía que luchar con él para ser castigado por su aldea y volverse malo. Perfectamente Kakuzu pudo luchar con Hiruzen, que en su momento fue otro dios shinobi. Incluso el mismo mecanismo se podía aplicar con Minato, y en vez de tener unos 90 y algo, tendría unos 50 y algo o 40 y tantos. Y aún así, eso de que las nuevas generaciones superarán a las antiguas seguiría siendo válido, ya que aunque Kakuzu en vez de tener 91 años tuviese 40, seguiría siendo mayor que Naruto. Pero bueno, Kakuzu ciertamente es un personaje que, pese a tener una premisa intrigante y un conjunto de habilidades únicas, se quedó a medio camino del gran potencial que tenía. Una exploración más profunda de su personalidad, pasado y habilidades podría haberlo convertido en uno de los villanos más memorables de todo el Narutoverse. E independientemente de que el arco de Hidan y Kakuzu haya tenido que ser recortado o apresurado, Kakuzu todavía tenía algunas chances de brillar en la guerra. Sin embargo, fue otra oportunidad perdida, como con una gran cantidad de los Edo reanimados. Y con esto no digo que Kakuzu sea un pésimo personaje, pero obviamente para mí tenía un gran potencial para ser más que solo el sujeto de pruebas de la nueva técnica de Naruto. Y eso sería todo por ahora. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, compartir y dejar tu pulgar arriba. 91.000 gracias por ver el video, conmigo será hasta otra ocasión.